Estas canciones son compuestas entre finales del siglo, finales de los 60 y en la década de los 70, a los 80 como mucho, ¿no? Sin embargo, estamos en 2024, pero seguimos cantando muchas de estas cosas que se han compuesto hace casi 50 años o más de 50 años en ocasiones. ¿Por qué? Vamos a ver, yo creo que aquí va lo que la gente sabe. Y en una misma Eucaristía, pues te pueden tocar un canto carismático o todo el camino neocatecumenal, te pueden cantar algo de Tessé y algo de estos autores. O sea, la gente es lo que sabe. Y al final el poco tiempo que tiene para ensayar, para aprender, y al final la gente tira de lo que se sabe, ¿no? Yo creo que esa es un poco la cuestión. Vale, te voy a mencionar varios estilos de música contemporáneos, un poco para meterte en líos, y me dices lo que piensas, ¿vale? Sí. Hakuna. O sea, Hakuna creo que ha sido una bendición para la Iglesia, ha traído a muchos jóvenes, y de hecho Hakuna creo que están componiendo ahora una misa. Tengo mucha curiosidad por escucharlo, a ver cómo va. Pero su música se tiene que seguir cantando, se tiene que seguir llenando estadios, plazas, tiene que seguir. Hakuna tiene que, sobre todo, por favor, hacer más salmos, porque es muy bonito. San Basilio decía que en el canto cotidiano del salmo, pues eso le agrada a Dios, ¿no? Yo tengo una vecina que le gusta mucho Hakuna y le escucho cantar los salmos en boca de Hakuna y me parece muy bien. Y ya está, o sea que su música es perfecta y es una gran misión fuera de la misa. Dentro de la misa hay que cantar otra cosa. Saludos, estás escuchando La Encrucijada. Yo soy Ulises Rodríguez y es un placer darle la bienvenida a Pablo Delgado. Bien hallado, gracias, Ulises. ¿Qué tal? Pablo es historiador y se ha interesado mucho por la historia de la música litúrgica después del Concilio Vaticano II. De hecho, has entrevistado a algunos de los compositores que dan lugar a las canciones con las que estamos más familiarizados, ¿verdad? Estas entrevistas las has ido publicando en un canal que tienes que se llama Historia Útil. Uh-huh. Y recientemente has empezado un nuevo proyecto que se llama El Camino del Verbo. ¿Nos quieres contar un poco sobre...? El Camino del Verbo es un canal de YouTube en el que empezó como podcast y ahora ya aparezco yo físicamente, en el que propongo cantos concretos y sencillos y apropiados, sobre todo apropiados para la misa de cada domingo. ¿En qué me baso? En las antífonas del misal, ¿no? La antífona de entrada, de ofertorio, que existe la antífona de ofertorio, lo que pasa es que no está en el misal, luego explicamos por qué. La de comunión, el salmo y el aleluya, ¿no? Busco, o si no, la propia antífona musicalizada de forma sencilla para que la pueda cantar la gente, o si no, pues un canto vinculado a esa antífona, pero que sea un canto que sea o bien la palabra de Dios o sino que haya sido compuesto inspirado en la propia palabra, más que en una propia experiencia personal. Y este canal es una especie de versión práctica de lo que es tu investigación teórica también, ¿no? Porque al mismo tiempo estás, de hecho, ya realizando ciertas investigaciones sobre este periodo tan interesante después del Concilio Vaticano II, y es algo que va camino de una tesis doctoral incluso, ¿no? ¿Tienes proyecto de convertirla en algo serio? Sí. Lo que estoy investigando básicamente es qué se cantaba en la misa antes del concilio, qué dijo el concilio, qué no dijo el concilio y qué ha pasado después, prácticamente desde el pescador de hombres hasta hoy. Esa es un poco la línea de investigación. Claro, hay mucha chicha aquí, nos hemos zambullido de lleno en el tema. Pero lo más interesante, o lo que a mí me chocó, ¿no? Pensando en cómo presentar esta temática, es el hecho de que la banda sonora eclesial que tenemos todos, seamos creyentes o no creyentes, que esto es lo interesante, ¿no? Justo. Todo el mundo se conoce las mismas canciones, o al menos las mismas musicalizaciones para partes de la misa, ¿no? Muy conocidas, y están en todos lados, y a ambos lados del Atlántico, me atrevería a decir, ¿no? Tiene una popularidad enorme, y esto se genera... Literalmente es una generación de compositores en un periodo muy concreto que crea estas obras y no ha habido apenas cambios, ¿no? Y esto es lo más interesante. De hecho, vamos a escuchar algunas de estas obras.
no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Bueno, yo creo que a cualquier persona que escuche le sonarán estas canciones, ¿no? Sí. Hay una canción que es El pescador de hombres, archiconocida, que está al otro del Atlántico y en esta zona del Atlántico, ¿no? Porque se ha traducido a muchos idiomas. Es una canción compuesta en el año 74, así que este año se cumplen medio siglo de la composición y publicación. La compone Cesario Gavarain. Y lo que le ocurre a esta canción es que en 1983 Juan Pablo II, en la visita a El Salvador, la canta. No la canta en una misa, ojo, la canta en un acto con jóvenes, ¿no? Y la canta. Y a partir de ahí, imagínate que tú compones una canción y el Papa la canta. Ya. Yo quiero pensar que mucha gente dijo, si el Papa ha cantado esta canción, pues vamos a componer en base a esta canción. Entonces, esa es una de las razones por las que en España creo que no ha triunfado la música cristiana rock o hip hop, ahora está empezando más o menos. Y todo lo que se ha compuesto, incluso Hakuna, es del estilo del pescador de hombres, ¿no? Es una música... ¿Tú dirías, en serio? Sí, yo creo que Hakuna es una evolución más del pescador de hombres por ese tirón que tuvo, ¿no? Bueno, digo Hakuna, digo otros muchos, ¿no? Brotes de Olivo, aunque es verdad que Brotes de Olivo son más estilo más cantautor, ¿no? Son de Huelva, ¿no? Y eso se nota, pero también han influido mucho, ¿no? Y sí, esa canción fue fundamental. Pero claro, no es una canción que nace de la nada. Es una canción que cumple unas características muy concretas, que es una música pop, es una balada, es una canción en primera persona del singular, tú me has mirado a mí a los ojos, y si te fijas, muchas de las canciones que se componen son en primera persona del singular, que nacen de una experiencia particular, ¿no? Yo he tenido esta experiencia de Dios en mi oración, en mi vida, y compongo esta canción. En fin, ejemplos muchísimos, ¿no? Sencillamente de Hakuna, en fin, muchas. Y es una canción que marca, que es yo creo que sobre todo porque el Papa Juan Pablo II, que cantaba muy bien, la canta delante de todo el mundo. ¿Qué ocurre? Pero esta canción, que se la critica también los que más saben de liturgia de música, es a la hora de cantarse en la misa. Ojo, aquí sobre todo vamos a hablar de la música que se escucha y se canta dentro de la misa. No es apropiada. Sin embargo, ya venía de antes, ¿no? Antes del concilio, algunos autores españoles como Nemesio Taño, que componen pues grandes obras polifónicas, pues también componen canciones. No sé si te sonará El amante Jesús mío. Esa no me suena. No que no te suene, sí. Es una canción pues que ya habla, ¿no? Hacia Jesús de una forma así muy, muy personal, y como esa, pues otras muchas que hubo antes, ¿no? Entonces no es una canción nueva, no, en la historia no me gusta hablar de Big Bangs en la historia, siempre hay... Vale, okay. Siempre antecedentes en todos los aspectos. Claro, justo te iba a preguntar eso porque mi impresión, y probablemente sea una impresión equivocada, y yo aquí parto de opiniones muy fuertes y prejuicios también, y estamos aquí para, de hecho, debatir estas cosas. De hecho, aquí tengo opiniones muy marcadas, pero bueno, ya llegaremos a eso. Mi impresión es que hay una ruptura, ¿no? Al menos parece que hay un cambio, un giro muy brusco de cierta tradición musical hasta el Concilio Vaticano II, y luego esta banda sonora, el panorama sonoro al que estamos expuestos en un contexto eclesial cambia radicalmente, ¿no? No sé si eso será así o no. Quizá podemos empezar, si te parece, aclarando algunas cuestiones para quienes nos estén escuchando sobre acotar lo que es la música litúrgica, ¿vale? Hemos mencionado música litúrgica, polifonía, etcétera. Cuando hablamos de música litúrgica, hablamos de música en un contexto, obviamente, litúrgico para misa, pero no solamente en misa, ¿no? Eso nos da la distinción entre música sacra, música profana. Quizá no vamos a hablar todavía de qué define la música sacra como tal, pero si puedes explicar
bueno, ¿qué diferencia hay entre qué es canto gregoriano, por ejemplo, o canto llano, polifonía, música sacra? No son la misma cosa, no son cosas distintas. Entonces, si puedes aclarar estos conceptos primero. Muy rápidamente, el Mesías de Händel. El Mesías de Händel es música sacra. Las misas de Mozart, aunque sean misas, no están hechas para la misa, están hechas para que compitiesen los príncipes alemanes, ¿no? Yo le encargo esta misa, este obispo le encarga otra misa. Eso es música sacra. Uh-huh. Y la música litúrgica es la que establece el concilio, que solamente se puede cantar en la misa. Esto es el canto gregoriano, la polifonía, la música de órgano y la música popular. Antes la música popular, que esto tiene es una gran enjundia. Claro. Bueno, el canto gregoriano es el canto llano, no, o sea, todo el canto gregoriano es canto llano, pero no todo el canto llano es canto gregoriano. Interesante, vale. El canto mozárabe, el canto ambrosiano, el canto esos cantos pues son canto llano, ¿no? Y luego viene el gregoriano. El gregoriano nace, es un experimento político el canto gregoriano, porque Carlomagno, un siglo después del Papa Gregorio Magno, el que se le da este nombre a este canto, quiere reconstruir el Imperio Romano, al menos el de Occidente, sí. Y para ello quiere una unidad litúrgica. Y ello pasa por tener una liturgia, pues que toda la liturgia sea la misma, ¿no? Entonces sus músicos y sus sacerdotes obviamente estaban en continuo contacto con Roma. Y en Roma estaba el canto romano, que si lo escuchamos pues nos puede recordar al gregoriano, pero no es gregoriano. Y lo mismo con el canto en galo de aquella época, ¿no? El canto franco. Entonces, el canto gregoriano reúne, digamos, lo mejor de los dos cantos. En Francia y en Roma. En Francia y en Roma. Galo, sí. Y de ahí se expande. Pero ojo, cuando todos hablamos de canto gregoriano, hemos escuchado en la radio, en YouTube y tal, escuchamos a escolas de profesionales, gente que ha sido escolano por ejemplo, en el Valle de los Caídos. De ahí nace el grupo Escola Antigua, que dirige Juan Carlos Asensio, que es una auténtica, es una maravilla. Y estos cantos vienen de la reforma de Solesmes de principios del siglo XX. Pero claro, tú piensas que en la Edad Media, en cada monasterio, aunque había unas antífonas, había una forma de salmodiar, se cantaba de forma distinta. No había los medios de comunicación que hay ahora, sí había muchísima comunicación, ¿no? Pero claro, tú piensas que un monje que estaba arando o otro que estaba cocinando, pues llega a la tercia y canta a su modo, ¿no? O sea, la Edad Media es un gran mosaico, ¿no? Sí. En todos los aspectos y en este. Pero el verdadero padre del canto gregoriano no es San Gregorio, sino es Carlomagno. Habría que llamarlo canto carolingio, ¿no? Canto carolingio. No es tan cachillo. Bueno, vale, entonces el canto llano se caracteriza por no tener armonía, es decir, o tener muy poquita, ¿no? Es decir, es solamente una melodía que a veces está acompañada por una nota que se sostiene, un dron o algún bajo sostenido, pero no hay polifonía como tal, es decir, la combinación de varias melodías simultáneamente para crear armonía hasta finales de la Edad Media, ¿no? Entonces, no, bueno, puede que hubiera antes. A partir del siglo XII, un poquito antes, ya se empiezan a componer en polifonía. Y como te digo rápidamente, sobre todo en la escuela de Notre Dame, ¿no? En Francia. Y a partir de ahí, pues la polifonía se emplea en cuestiones profanas. Y claro, o sea, fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. Y claro, sale de la iglesia y luego vuelve a la iglesia. Esa música de los juglares, de los trovadores y tal, vuelve al templo. Y ya ahí empiezan, bueno, ya de antes, ¿no? Porque el primero que más habla, al menos de lo que tengo estudiado, es San Juan Crisóstomo, que le dice a sus fieles, hablando deprisa, no cantéis, no metáis en el templo lo que están cantando en el teatro romano. No vengáis aquí con los aspavientos que hacen, no edulcoréis, esto dice más San Jerónimo, no edulcoréis vuestra voz como hacen los actores. O sea, no metáis. O sea, la gran cuestión de la música litúrgica en los últimos 2000 años ha sido no mezclarlo, no meter lo profano, no meter las cosas del mundo en la liturgia. Esto pasó con San Juan Crisóstomo, pasó con la polifonía. Ahí quien fue más tajante fue el Papa Juan XXII, ahí cuando estaba solucionando el cisma de Occidente. Lo mismo pasará con la ópera,
Ahí está el motu propio de San Pío X a principios del siglo XX, en el año 1903, y lo mismo pasa hoy. ¿Qué dice el motu propio de San Pío X? Motu propio establece que la música sagrada es el canto gregoriano, la polifonía y el órgano. Todavía no la música popular. Eso lo hace más Pío XII. Y lo que viene a decir es no podemos meter la música de la ópera en el templo. La ópera, dice un profesor, en aquella época era algo así como hoy es el reggaetón, ¿no? Era algo mucho más democratizado, ¿no? Hoy es algo más, vamos a decir, más elitista, más... Sí. Tal, que, la ópera, la no ópera, el reggaetón. Hoy, el reggaetón. No, pero piensa que, imagínate dentro de 50 años el reggaetón sea como es hoy la ópera. Algo exquisito y para públicos selectos. Tú piensas que, bueno, a ver cómo está el mundo dentro de 50 años, pero tú piensas que el Fígaro es una pieza que... Sí, se te pega. O sea, pues eso, llevarlo a la misa. Pues como eso, otras muchas cosas. Y el Papa dice, no podemos meter la música de la ópera en el templo. La música sagrada es el canto gregoriano, la polifonía. Claro, ahí pone como ejemplo a Palestrina, la polifonía, pero sobre todo en el estilo de Palestrina. Que es un compositor del siglo XVI. Es un compositor del siglo XVI que se dice que salvó la polifonía, porque el Concilio de Trento se dice que estuvo a punto de eliminar la polifonía. La cuestión de la música en el Concilio de Trento se trató en la última sesión deprisa porque estaba la situación muy mal, y básicamente lo que dijo fue el Concilio de Trento que se entienda la letra. Porque había llegado a un extremo en el cual en la polifonía se mezclaba, o sea, había contrapunto, había diferentes formas que hacía muy difícil, ¿no?, escuchar, porque se extendían las sílabas, había una... Claro, tú imagínate el credo cantado, las 4 voces, ¿no?, soprano, alto, tenor, bajo, pues cada voz canta una estrofa del credo a la vez. Imagínate eso. Eso es, mezclándolo al mismo tiempo. Sí. Ante todo, o sea, que se hacen cosas muy bellas, obviamente. Claro, luego escuchas la primera música luterana, y es una música muy... con un ritmo marcado, donde se entiende la letra en lengua vernácula, pero vamos, que no solamente Lutero se dio cuenta de eso, o sea, hay otras composiciones, pues, como partiendo de Palestina, que querían que la polifonía, pues la letra se entendiese, ¿no? Vale, entonces llegamos al siglo XX con una tradición más o menos ininterrumpida de canto gregoriano, o de canto gregoriano podríamos decir, que ha durado pues 1200 años, un poquito menos, 1100 años. Tenemos también una tradición de polifonía que se ha ido, bueno, ha tenido excesos, se ha vuelto a equilibrar, ha desvariado, se ha vuelto profana, se ha vuelto sacra, se ha movido mucho en varios registros, ¿no? Y entonces aparece o sucede el Concilio Vaticano II, ¿no? Que, bueno, pues personas que tengan esta visión de rupturista, ¿no?, de que ha habido un cambio radical después del Concilio Vaticano II, en cuanto a la música, estamos refiriéndonos al panorama musical, bueno, pues tendrán la impresión de que todo empieza aquí, ¿no?, que el cambio se da en este momento. Sin embargo, ¿podrías contarnos un poco de la situación previa, ¿no?, en los albores del concilio? ¿Cuál es el panorama musical? No en el mundo necesariamente, sino en España. ¿Cómo está la situación? La situación en España, claro, antes del concilio... Vámonos antes del concilio al año 1903, a cuando Pío X emite el motu propio. Sobre la ópera. Sobre la ópera y otras músicas. Vale. Aquí en España había algunos compositores que estaban deseando que llegase a una instrucción clara de Roma para componer, porque ellos ya estaban con esa idea, ¿no?, de cuidar la música, porque... En fin, bueno, es un poco lo que pasa, que no se mete dinero, no se paga a los organistas. Esto es eterno. Esto es eterno. Esto es la única constante que no cambia. Efectivamente. Está Felipe Pedrell haciendo mucho trabajo musicológico, también Hilarión Eslava en Madrid, que más allá de la calle que hay en Argüelles, en Chamberí, pues Hilarión Eslava fue el maestro de capilla en Madrid mucho tiempo. Se dice que sus composiciones no eran tan excelentes, pero sí hizo un trabajo musicológico muy importante. Entonces, estos compositores pues están deseando pues tener una instrucción como el motu propio de San Pío X para ponerlo en práctica. Lo que ocurre es que el Concilio Vaticano II no es una gran ruptura, sino que viene... todo viene de unos pasos, ¿no? Sobre todo en lo que es el canto de la gente, ¿no? Yo me he topado con... Claro, porque a mí lo que me revienta es que la gente diga que el concilio dio voz al pueblo para que el pueblo cantase. Y eso es falso. Porque me he topado con grabaciones
de diferentes zonas de España, ¿no? De los Pirineos, de las dos Castillas, en la que bueno, estás escuchando los romances, ¿no? las rondas de gente de la generación de nuestros abuelos, pero que no se inventaron ellos, sino que venía de sus abuelos, etcétera, y de pronto te topas Kyrie eleison o credo in unum deum, o sea, el credo entero, el gloria entero. O sea que la gente antes del concilio en los pueblos ya la cantaba en latín. ¿Eso es gregoriano? Pues quizás no, quizás sea canto más popular, pero sin duda la gente, incluso gente que ni siquiera sabía leer ni escribir, sí se sabía esos cantos. A mí me decía un amigo que una vez le puso a su abuela, iba en el coche, había por ahí en la guantera un disco de canto gregoriano, lo puso y la abuela empezó, se sabía todo, ¿no? El panorama es... En España siempre hemos sido muy, muy celosos, bueno, no en toda España, sobre todo, por qué no decirlo, en Navarra, el País Vasco y Cataluña, ¿no? Por Montserrat, y porque tú ves la lista de compositores de esa época y todos son o vascos o navarros o catalanes, o sea que sobre todo en esas zonas de España. Sin embargo, los grandes referentes de música polifónica, a la vez que palestrinas, son sevillanos, ¿no? Que son Morales, Tomás Luis de Victoria y Cabezón. Bueno, Cabezón era de Burgos. Así que... Antonio Cabezón era de Burgos. Sí. Sí, podríamos decir que es el sur de España, ¿no? O sea, no tanto las zonas de Navarra, Cataluña. La periferia. Sino, eso, la periferia. Siempre la periferia. Claro, la polifonía está va del sur, bueno, de lo que sería, ¿no? La zona de Andalucía, has hecho, pero luego pues tenemos ya en el siglo XX a estos compositores, ¿no? En Navarra. Vale, y eso ya nos va acercando hacia el momento en el cual se convoca el concilio, ¿no? Sí. No sé si quieres decir alguna cosa más antes. Sí, no, bueno, cuando se convoca el concilio, simplemente decir que Pío XII, en el año 55, emite una encíclica en el 47, Mediator Dei, en la que ya habla del canto, y en lo que se refiere a canto popular, viene a decir que no es tan malo, aunque no lo incluye en la liturgia. Después, en 1955, emite el Vaticano emite hasta ahora la única encíclica sobre música, que se llama Encíclica Musica Sacra Disciplina, en latín, mal pronunciado por mí, en la que viene un poco redundando en lo mismo, ¿no? Y en un mes antes de morir, Pío XII y que Juan XXIII emite una instrucción de música sacra liturgia, en la que viene a decir que el canto popular se puede emplear con condiciones en la liturgia, en la misa. Ok, o sea, ya antes del concilio. Antes del Importante, concilio. Vale. Juan XXIII no tarda nada en convocarlo, ¿no? Y ya el concilio establece que el canto de la liturgia es el gregoriano, la polifonía, el órgano y la música popular. Pero ojo, aquí hay mucho escrito en la época, a ver qué es música popular, porque no es lo mismo música popular religiosa que música popular litúrgica, ¿no? Lo que ocurre es que Pablo VI no dice que la reforma litúrgica se ejecute ya. Da un año largo para que los sacerdotes expliquen a los laicos lo que va a ser la nueva liturgia. De hecho, la primera misa que él preside en italiano es el 7 de marzo de 1965. Y 2 años después, justo el mismo 7 de marzo, el Vaticano emite Musicam Sacram. Y este documento empieza diciendo que la gente como que no ha entendido muy bien lo que la reforma litúrgica pretendía. Y este documento es el que sí ya dice que la música sagrada se compone del canto gregoriano, la polifonía, el órgano y la música popular. Ojo, no es lo mismo música popular religiosa que música popular litúrgica. Por ejemplo, música popular religiosa, San Pedro, Santiago el Mayor y Juan acompañaron al Señor en solemne procesión al monte Tabor, donde se transfiguró. Eso es un romance, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Que ahí no tienes ni sentimentaladas, nada, ahí tienes la historia. Y la gente que no sabe leer ni escribir, pues no sabrá otras cosas, pero sí sabe pues una cierta culturita, ¿no? Sí. Sobre la Biblia, ¿no?
por ejemplo, y canto religioso litúrgico, pues por ejemplo sería el Cantemos el amor de los amores, que se compone en el Congreso Litúrgico Internacional de Madrid de 1911. Aunque es curioso porque esta canción, yo al menos no sé, nunca la he escuchado dentro de la misa, siempre la he escuchado para la adoración del Santísimo. Eso es. Aunque creo que se podría, por cómo está hecha esta canción, se podría perfectamente cantar en la misa. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. El problema es que Musica Sacram es del 7 de marzo de 1967 y apenas unos meses después ya empiezan los comentarios de músicos, sacerdotes y liturgistas diciendo que ha habido un empeño deliberado por destruir el gregoriano, la polifonía, las escolas. ¿Por qué? Porque Musica Sacram menciona 3 veces el canto popular y 3 veces menciona las escolas. ¿Qué quiere decir? Que las 2 cosas tienen que estar compaginadas. Te pongo un ejemplo. El santo. Cuando se canta el santo, pues el pueblo, la asamblea, pues canta una voz. Y el coro puede cantar diferentes voces. De hecho, algunas partituras ves soprano, contralto, tenor, bajo, pueblo. Y pueblo, aparte. O sea, que no son cosas incompatibles. Lo que pasa es que muchas personas, con buena o mala intención, diciendo, no, es que Musica Sacram o el Concilio Vaticano II habló de la participación, habló del canto popular. Sí, pero es que habló de otras cosas. O sea, pero lo que me llama mucha atención es que en 1968, apenas unos meses después de este documento, ya todavía no me he topado con esos escritos de hay que abolir el gregoriano y tal, pero sí me he encontrado con la crítica a esos escritos de cuidado que se está diciendo esto nos manda, esto es muy grave, si la gente olvida el canto. O sea, como que había ciertos círculos que pensaron que el canto gregoriano era una cosa muy antigua, muy retrógrada, no tanto el canto gregoriano, sino quienes lo defienden, sí. lo defendían, y explicaron a la gente, a la asamblea, de buena fe, ¿no? Que al final hace lo que dicen los curas, pero vamos a cantar esta canción. Tú imagínate un cura llegando con una cinta, sí. un disco. Un temido cassette. Sí. Es eso. Vamos a escuchar esto. Mira qué fácil. Es que es verdad. O sea, el canto gregoriano no es difícil. O sea, no es difícil cantar Gaude, Gaude, Emmanuel, Nascetur, Protei Israel, más o menos. No es difícil cantarlo. Claro. Son 7 palabras en latín. Pero ya existía entonces una mentalidad de no, esto es súper complicado, esto la gente no lo entiende, es en latín. No, el canto gregoriano es sencillo. De hecho, está hecho, claro, para monjes que están en el campo labrando, o sea, originalmente, sí. ¿No? Es un canto que está hecho para cualquier persona. Efectivamente. Y poco a poco creo que hay que acabar con esta mentalidad. Personalmente, pues en mi proyecto, pues me gustaría poner de vez en cuando algún canto así, canto gregoriano sencillo. En Adviento, en Navidad hay muchas cosas muy asequibles y que son aunque sea una antífona de 9 palabras, que se entiende perfectamente, ¿no? Gaude, Gaude, Emmanuel, no, Gaudete, Gaudete, Christus natus odie, ex Maria Virgine. Es que se entiende en castellano, sí, lo que dice. Sí. Quizá en castellano sí, en otras lenguas no tanto. Entonces, un poco por recapitular, estamos diciendo, ¿no? En el tiempo del Concilio Vaticano II, que empieza en el año 62, termina en 65, es antes de la conclusión del concilio que ya se ha acabado este tiempo de prueba que decías, el Papa dice 1 año, ¿no? Para adaptar estos cambios. Entonces, ya antes del fin del concilio se habían empezado a implementar cambios litúrgicos importantes. Lo que pasa es que 2 años de haber terminado el concilio, aquello se había desmadrado, ¿no? En el sentido en que cada persona lo estaba implementando de una manera distinta, ¿no? Y entonces tiene que intervenir el Vaticano para regular o dar ciertas directrices, sí. Y ahí se define el asunto. O a lo mejor no se define, porque luego hemos dicho que música popular, pues lo que aquello pueda significar es todavía fuente de... Ese documento que te he comentado, Musica Sacram, incluso ellos mismos reconocían que, bueno, a los duchos españoles que he leído reconocían que no tuvo mucha difusión, ¿no? Y si tiene difusión es para emplearlo a tu favor, no verlo en toda su integridad. ¿Y cuál es tu favor? Cantar lo que yo quiero cantar. Pues lo que se hace con todos los documentos que salen del Vaticano. Sí. A ver, lo digo un poco cínicamente, no es verdad, ¿no? Pero un poco de verdad sí que tiene, hay algo de verdad ahí, sí.
Madre mía. Y entonces, bueno, pero entonces dirías que hay una ruptura, es decir, ¿no? Con esta especie de vacío interpretativo, si quieres, ¿no? De se han publicado estos documentos, ya ha tomado la iniciativa muchas personas en implementarlos cada uno a su manera. Y lo que se está haciendo desde el Vaticano encima no se difunde en un intento por tomar las riendas de estos cambios. Esto da lugar a que ciertas personas digan el canto gregoriano, la tradición musical previa es algo polvoriento que nos huele un poco a sacristía, vamos a dejarlo de lado y a crear algo nuevo, a crear cosas que no tengan relación con eso, ¿no? Que no era nada nuevo, era pues igual que mucha gente hoy, con muy buena fe, coge la guitarra y se pone a componer, pero claro, ¿qué escucha? ¿Qué ha escuchado? Pues Pereza, Leiva, que es música muy buena, ¿no? Pero claro, si tu influencia es esa música, entonces en los años 60 que eran los Beatles, claro, ahí tienes ABBA. Bueno, más... Bueno, eso es los 70. 73. Estoy pensando, claro, porque esto ya es finales de los 60, pues está Camilo VI, Sí. está ABBA, está... Claro, ahí tienes el famoso santo de los Beatles, el Padre Nuestro de Simon y Garfunkel, el Saber que vendrás, que hoy ya pues son cosas muy, muy entre comillas, solemnes, entiéndeme la ironía. De hecho, a mí me pasó que cuando escuché por primera vez el Sound of Silence de Simon y Garfunkel pensé, han cogido una canción de misa y le han cambiado la letra. Sí, claro, la gente de nuestra generación... Claro, ¿cuál está más difundido? Sí. No, pero claro, es eso, yo escucho estas son mis influencias. Luego me tomo con casos de personas que habían estudiado la carrera de música, sabían tocar órganos, sabían gregoriano, habían dirigido polifonía, y cogen la guitarra, desechan todo lo anterior, y con la guitarra se ponen a cantar canciones que tienen más que ver pues con Serrat, con la música progresista, con música de cantautor, ¿no? Con la música de Harcha, ¿no? O de Mocedades, ¿no? Que tiene más que ver con eso que con lo anterior. Es una ruptura pues por romper, pero vamos, que igual lo hicieron en esa época. Hoy hay muchas iniciativas, además de gente joven, que ven en la música pop pues algo con lo que se quiere romper, ¿no? Al final la historia se repite, ¿no? Bueno, está en la propia naturaleza del arte, podríamos decir, del arte de los últimos 200 años, ¿no? Hay una moda, una corriente que predomina y entonces los hijos tienen que rebelarse contra sus padres y la siguiente generación intenta hacer algo completamente distinto y estos movimientos pendulares, ¿no? Pero que uno pensaría que a lo mejor en la tradición de la Iglesia, pues, bueno, está el gregoriano, pero luego están estos intentos por alejarse, acercarse, cosas así, ¿no? Sí, siempre lo he sabido. La música de TS, por ejemplo, yo creo que es de lo mejor que se ha hecho porque el concilio dice que se siga componiendo. Y creo que TS al final es música polifónica, sobre todo lo que hizo Jacques Bertier es perfecto. No es gregoriano, pero sí, en fin, son o antífonas o textos de santos. Yo creo que es de lo mejor que se ha hecho en estos últimos 50 años. Porque mantiene esa continuidad, ¿no? Podríamos decir. Vale, ¿te parece si hablamos ahora de esta generación que hemos mencionado, ¿no? De compositores españoles que son los que dan a luz a las obras con las que todos estamos familiarizados, que escuchábamos al principio del programa? Tú has podido entrevistar a muchos de ellos, no a todos, porque algunos ya han fallecido, pero has investigado bastante, ¿no? En esta generación y de dónde brotan estas canciones con las que estamos tan familiarizados. Sí. Pues, claro, todo surge como historiador la pregunta de dónde vienen las cosas que hacemos, ¿no? Y estas canciones pues están ahí siempre. Y en un momento así de gran procrastinación en mi vida me puse a escuchar un programa de Radio María que se llama Música de Dios, que dirige Eusebio Guindano, muy recomendado. Y me topé con entrevistas a algunos de estos. Digo, anda, y ¿por qué no...? Me quedé con ganas, ¿no? Y digo, ¿por qué no hacer una entrevista más larga? Porque en el otro canal venía a hacer entrevistas pues, como las que tú haces, ¿no? Largas, porque al final tiene más chicha, ¿no? Que una entrevista periodística. Y nada, me puse en contacto con ellos y monté un podcast y entrevisté en primer lugar en Zamora a Miguel Manzano, que es el que compuso el Qué alegría cuando me dijeron. Y después Carmen Rozain, el de La Virgen sueña caminos. Juan Antonio Espinosa, que es el de Caminaré en presencia del Señor. Francisco Palazón, el del Gloria, ¿no? El Gloria a Dios en el cielo. Este me pidió no grabar porque está muy mayor el hombre. Y luego familia de Tomás Aragüés, el del Santo, 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 porque falleció poco después de la pandemia. Y Cesario Gavarain, controvertido porque salió
ya sabes, hace pocos años, pues el tema de los abusos. Eso es en 2011 o así. Sí, ¿no? hace muy poco. Creo que un poco más tarde. Un poco más tarde, pues. Y claro, ahí pues yo preguntaba sobre César Gavarain si le conocían, porque claro, este hombre, Gavarain, después del Pescador de Hombres, pues que lo era todo, ¿no? En los años 80 fueron suyos. Pero luego, bueno, está muy criticado y también por esto. Y nada, todos tienen en común una cosa, todos ellos, es que fuesen sacerdotes o no, tenían formación, sabían lo que se había hecho antes. Y algunos componen en consecuencia de su formación y de lo que sabían. Los Salmos para el Pueblo de Miguel Manzano, que son el que alegría cuando me dijeron, por ejemplo, que son 13 salmos del año 68, él lo que trata de hacer es juntar la música popular. Miguel Manzano es de Zamora, así que tiene contacto pues con, obviamente, Zamora, pues no, en aquella época entiendo que tendría mucho más de pueblo que hoy, ¿no? Que está en Zamora una vez en mi vida, que fue cuando fui a entrevistarle. Yo tengo familia en Zamora, y te puedo decir que es, bueno, o sea, es una ciudad como sí. es. No, pero en aquella época a lo mejor no. A lo mejor no. Vale. Zamoranos que me estáis viendo, pues, desmentirme, por favor. Y él trata de hacer en ese disco, juntar la música popular con la música gospel, la música espiritual negra. Ah, ok. Lo que pasa es que él dice en sus memorias, que están en internet, te las dejo para que las pongas porque no tienen desperdicio, que claro, él componía en base a lo que escuchaba, lo ponía en la partitura, y luego el coro con el que grabó el disco, claro, no estaban familiarizados con el gospel. Así que no, de hecho él dice que entraba al estudio a decir, ¿no? Y se lo cantaba como tenía que cantarlo, sí, pero como los músicos lo tenían interiorizado, él no salió muy contento, a pesar de todo el éxito que ha tenido este disco, con el resultado por cómo se ejecutó, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, que el Calera cuando me dijeron, de hecho, es curioso porque una vez en misa, una misa de 8 después del rosario, que están las señoras, toca la campanilla y empiezan: hoy quiero, Señor, ponerlo todo en tu presencia. Para adaptarlo al estilo, claro, eclesial. O sea, la idea de Manzano cuando compone es que tenga los salmos que se acaban de traducir por Alonso Choquel, un jesuita, tuviesen un ritmo, ¿no? Y claro, lo que pasó fue que enseguida lo que le está pasando a Hakuna también, sí. Que se adormece. Se convierte en gregoriano casi, bueno. Claro, pero es que el gregoriano tampoco es así. Hay cosas muy vivas, claro, es verdad, sí, contra lo que se suele pensar, pero bueno, que tiene un tempo más contemplativo, más lento. O sea, el gregoriano es, pues yo qué sé, son neumas, es extender una nota y regocijarte en ella. Claro, pero lo que decías antes, eso pues depende del estilo, ¿no? y de la técnica de que lo cante, ¿no? Hay mucho gregoriano que no tiene mucho melisma. Pero bueno, ahora que viene Navidad, In cordis jubilo, Christum natum adoremus, un novo canticum, que es el Puer Natus in Belén, pues tiene su ritmo, ¿no? Y es una pieza gregoriana muy antigua. Perdón por haber desafinado. De todas formas, cuando uno escucha las versiones originales de estas canciones, sí, que componen el Dream Team, este que has mencionado, ¿no? Y no lo digo sin ironía, ¿no? Porque verdaderamente para que algo sea tan popular y dure tanto tiempo tiene que haber sido extremadamente exitoso, ¿no? Pero cuando uno lo escucha, a mí me suena a música de los años 70, o sea, me suena a ABBA, me suena a Camilo VI, me suena a ese género, o sea, bueno, a esos estilos musicales de la época. Entonces, me llama la atención porque una de las entrevistas, no recuerdo quién es, uno de ellos te dice que él se inspira en Tomás Luis de Victoria. Y dices, ¿en dónde? Es que no lo veo, o sea, no entiendo. Es decir, esa música no suena a pilfonía, suena a... Ese fue Palazón. La música de Palazón a mí es el que más me gusta de todos. Es la que creo que es más fiel a lo que dice el concilio. La de Palazón y la de Tomás Aragüés. Lo que pasa es que Aragüés compuso esa misa cuando tenía 28 años, era hermano de La Salle, con el santo, que es el más famoso, ¿no? Aragüés. Y luego se salió de La Salle y se fue a San Sebastián y fue director del Conservatorio de San Sebastián. No llegó a dirigir el Orfeón, pero vamos, era un músico. Y en su última etapa, lo que pasa es que todavía no está publicado, volvió a componer temas de música, ¿no? Y Palazón, a mí me gusta mucho porque cuando dice eso, yo, claro, ahora estoy escuchando mucho Tomás Luis de Victoria, ¿no? Y me estoy familiarizando con eso porque soy un novato, estoy aprendiendo todos los días. Yo me lo creo, porque Palazón tiene una sensibilidad con la que trata de ser fiel, ¿no? a
a lo que había estudiado. Otros quizás no, porque a veces sí, aunque tú tengas una formación, pues prefieres hacer otras cosas, quizás pues por las ganas que tienes de innovar, ¿no? Claro, o lo que sí, decías, de romper con lo que han hecho tus mayores. Eso es. Pero tú dirías, porque por ejemplo, Miguel Manzano, ¿no? Que alegre cuando me dijeron, quizá yo lo tengo un poco viciado de escucharlo en ciertos contextos, pero ¿no crees que hay un punto de infantilismo? Es decir, no sé si esto es deliberado o no, pero de componer estas obras pensando en una exaltación de ciertas emociones de manera muy inocente o naif muchas veces, y una estética que es, pues no sé, es que es para niños, con todo el amor hacia los niños, ¿sabes? Que no nada en contra de ellos, pero que me parece a mí que muchas de estas obras, al menos quizá no se aplique a Palazón, pero por ejemplo en el disco de Miguel Manzano me da la sensación de que hay un cierto infantilismo. No sé si esto crees que es un prejuicio por mi parte. Hombre, es que las escuchado muchas veces en contextos igual que yo en el contexto y nos hace mucha gracia ver a las pobres señoras cantando, y creo que quizás por eso lo pensamos así. El que sí cayó, el que hizo toda su obra sí fue Gavarain, ¿no? En el año 74 la Iglesia emite un documento que es el directorio para las misas con niños. Y este documento a mí me llama mucho la atención porque dice una cosa que me parece un poco aberrante, y es que dice que se puede cambiar la letra, se puede adaptar la letra de los cantos del ordinario, o sea, se puede cambiar el santo por otro canto, el gloria por otro canto. Claro, Gavarain, tú le lees y te viene a decir eso, que sí, que en base a esa directriz, que vamos, que es una recomendación que hizo la Iglesia. Claro, luego esto lo escribió Abel, ¿no? en un artículo que ese Abel de Jesús. Abel de Jesús, sí. Nuestro querido amigo. Un saludo a Abel. Si nos estás viendo. Creo que sí. O escuchando. Mientras plancha. Claro, al final es eso, esas misas para niños al final era tratar a los niños como tontos, porque son canciones pues, obviamente pues muy infantiles, y los niños, yo soy catequista de niños pequeños, los niños quieren profundidad. Claro. Los niños, cuando les hablas de Dios, del catecismo, te miran con atención, pero cuando les cantas una canción por cantar, que está bien que les cantes una canción, pero que no todo sea cantar una canción, pues muy bien. Los niños quieren profundidad, y esas misas, como dice Abel, pues son misas para adultos, para gusto del adulto y para gusto del señor cura que sale con la guitarra y tal. Entonces yo creo que si el directorio este es de 1974, entiendo que el fermento de llevar así a los niños pues ya venía de antes, y quizás, no recuerdo haberse leído a Miguel Manzano, pues quizás también se vio imbuido por eso. Pero tú piensas que cuando se traducen los salmos los traduce Schöckel, Manzano pues los medita, los lee, porque era sacerdote, y claro, ya empieza pues como todo músico, pues tiene una idea y tal. Y él, en las reuniones que tenía, pues en las misas, empieza a probar diferentes versiones con la guitarra. Y el criterio de Manzano es lo que antes, la versión a la que antes hace la gente. Esa va a ser la que... ¿A qué te refieres? O sea, por ejemplo, ¿qué le era cuando me dijeron? Pues hago tres versiones. Uh-huh. Pues canto una, la gente no responde. Okay. Ese fue un poco el criterio. El criterio, sí, con el que eligió las versiones que hacía. Va pues en reuniones, en misas que va haciendo, porque Miguel Manzano fue el organista de la Catedral de Zamora durante 14 años, una gran autoridad. Pues la gente pues escucha los salmos y ya va con los gramófonos grabando, con las grabadoras entonces. No sé si se gramófonos en los años 70 para hablar, pero bueno, que ya antes del disco esos salmos de Manzano ya tenían cierta difusión. ¿Por qué? Porque eran fáciles de aprender. O sea, a mí particularmente para interpretarlos en una misa no me parece mal. Quizás bajando un poco el ritmo, pero que tampoco sea una cosa como si fuese el Viernes Santo, un improperio del Viernes Santo. Pero sí, quizás poco van por ahí los tiros. Vale, siguiente pregunta. ¿Tú crees que cuando el Concilio Vaticano II abre la puerta a la música popular, lo que se entiende por música popular ahí equivale, corresponde, coincide a lo que empiezan a hacer personas como Palazón, Manzano, Gavarain? ¿Crees que lo que quería decir música popular ahí es ligeramente distinto de lo que hacen o es algo completamente diferente? Depende del autor, depende de la obra. En 1964 está la misa de la UES y la misa también de Miguel Manzano. Yo creo que eso es música
O sea, es el ordinario de la misa en castellano, una cosa sencilla, popular y también con posibilidades de polifonía. Y o sea, yo creo que Manzano en esa etapa, en esa misa también con los salmos, también según como los interpretes, la misa de la UES, y creo que todo lo que ha hecho Palazón, bueno, Palazón también ha hecho alguna cosa así curiosa, pero sí. Y no, Gavarain hizo pues compuso, a ver, es que claro, él tenía contacto con adolescentes, con chavales, pues también estaba influido por eso y hacía música para ello, ¿no? Y luego ves a muchos curas pues cantando todavía sus canciones. ¿Por qué? Porque son en colegios, en campamentos y tal. Ya. O sea, depende del autor. Ya. Vale, bueno, y ahora la pregunta del millón. Me aclaro la voz para hacer la pregunta, que es, estas canciones son compuestas entre finales del siglo, finales de los 60 y en la década de los 70, a los 80 como mucho, ¿no? Sin embargo, estamos en 2024, pero seguimos cantando muchas de estas cosas que se han compuesto hace casi 50 años o más de 50 años en ocasiones. ¿Por qué? Algunas cosas ya no las cantamos, pero sí cantamos a sus consecuencias, ¿no? Que es Hakuna. Cantamos sus consecuencias de... Vale. Sí, cantamos sus consecuencias. Otras sí, el Gloria a Dios en el cielo. Es que todas estas cosas las he escuchado yo en misa, y se siguen cantando. Y el tú, o sea, tú que has venido en lo del pescador de hombres. Yo es que lo llamo el tú porque es como empieza siempre. No sé, cuando alguien me dice tú, ya va a empezar. Hay me dijo un seminarista que en su parroquia tiene mucha tentación porque por la mañana va pues la gente pues más adulta, más la gente mayor y por la tarde los jóvenes, ¿no? Y él tiene la tentación de a veces decir tú, para que en una misa en la que estén juntos los mayores canten has venido a la orilla y los jóvenes el único rey. A ver hacia dónde va la cosa. ¿Qué me han preguntado? Bueno, la pregunta es, o sea, es una impresión equivocada la que tengo yo de que parece que a partir de los años 80, o sea, o bien hay un boom y una popularidad tan grande de estas composiciones, de estos 6-7 compositores entre los 60 y los 80, tienen tanto éxito que se expanden no solo por España, sino por toda Hispanoamérica, y entonces son muy conocidas, o tenemos la impresión de que están en todos lados por su difusión geográfica, ¿vale? Pero es verdad que se siguen componiendo más cosas, o, de hecho, como me parece a mí, deja de componerse cosas de relevancia a partir de los años 80 y a día de hoy lo que tenemos es la repetición de lo que ya había, porque es que es chocante, quiero decir, tú imagínate que vas a un sitio, esto lo decía Abel en uno de sus vídeos, ¿no? Que música que se escuchaba en los años 70 se siga poniendo, ¿no? Tú vas todos los domingos a un restaurante a comer y desde hace 50 años siempre ponen ABBA y dices, qué majo, ¿no? Pero como que es algo que te suena a un poco ya pasado de moda. Sí. Se me nota cierta irritación en la voz por razones obvias. Vamos a ver, yo creo que aquí va lo que la gente sabe y en una misma Eucaristía pues te pueden tocar un canto carismático o todo el camino neocatecumenal, te pueden cantar algo de Tessé y algo de estos autores. O sea, la gente es lo que sabe. Y al final el poco tiempo que tiene para ensayar, para aprender, y al final la gente tira de lo que se sabe, ¿no? Yo creo que esa es un poco la cuestión, no lo que la gente se sabe. Ya, no tiene más. No tiene más, creo. Bueno, y aquí viene la pregunta del millón, o la otra pregunta del millón, que es ¿qué es música sacra? ¿Qué crees tú que debería ser incluido? ¿Qué no debería ser incluido? Es decir, ¿hay algún criterio o está muy sujeto a interpretación? ¿Cuáles son las notas, los rasgos que podemos dar para decir esto sí que pertenece a un contexto litúrgico, esto no pertenece? Vamos a ver, en primer lugar, la letra. O sea, es obvio que el ordinario no puedes cambiar de la letra. No puedes cambiar Kyrie eleison o Señor ten piedad por perdona nuestras sombras o ten piedad, Señor. No, el gloria no puedes cambiarlo por no sé cómo alabarte, ni que canto mejor esto que el gregoriano, que mal me siento. Y otro inciso, había unas confirmaciones una vez en un obispo sí que estaba, y empieza el momento del gloria, y empiezan, no sé cómo alabarte, ni qué decir Señor, y se levanta el obispo con su bastón, hace pam, pam, y dice, no puedes pasar. Y algo así dice, yo sí sé, gloria a Dios en el cielo y en la tierra para... O sea, el santo...
O sea, la letra, para empezar, vamos a focalizarnos en la letra. Luego, el propio de la misa. La entrada, el ofertorio y la comunión. Olvídate de que si es la última misa del campamento, olvídate de que si es la primera misa de esta recepción del retiro de Feta, olvídate de eso. Tienes que, a la hora de elegir el canto, ver las antífonas y las lecturas y cantar en función a eso. No puedes ordinarizar el propio. Ordinalizar. O sea, no puedes cantar siempre en la comunión lo mismo. El pecado de hombres, por ejemplo. Claro, pero si es que es una carestía y una pobreza de pura repetición también. Claro, por eso... pero es que es verdad, pero me da mucha rabia porque hay muchísima música muy sencilla que responde a las antífonas, que responde a las lecturas, que se puede cantar y la gente lo puede aprender rápido. Por ejemplo, la música de Tessé, que no todo es Tessé, pero... Y fuera de España hay mucha música de este estilo. Los dominicos en Polonia tienen muchos discos, en Estados Unidos... Música católica, católica. La cosa es traducirlo y traerlo a España, ¿no? Que es un poco lo que yo humildemente digo quiero hacer y lo que hago, ¿no? O sea, no es difícil, y lo hemos dicho, el gregoriano no es difícil. O sea, ante todo vamos a fijarnos en la letra, que sea o la propia antífona o un canto inspirado en la antífona. A mí lo que me gusta decir es que si la canción es en primera persona, el singular, a no ser que sea un salmo o una meditación de un santo, Mozart, dame belleza, eso sin problema, porque es de una meditación de un santo, de San Agustín, sin problema, pero la letra. Luego, una vez que tenemos la letra, tenemos que ver el estilo musical. Entonces, ante todo, la gran pregunta es, ¿esto me suena a iglesia o no me suena a iglesia? Pero eso es muy subjetivo. No. ¿No? No, me interesa, no sé qué... no, porque si te suena a... claro, que aquí tenemos que hablar de la guitarra, sí o sí. Pues hablemos de la guitarra. Porque creo que es el instrumento más democratizado. Claro, con la guitarra pasan dos cosas. O tocas súper bien o tienes un buen guitarrista y tal, y te suena pues a concierto, porque en conciertos hay buenos músicos, o tocas muy mal y te suena a... Puedes estar un domingo por la tarde de barbacoa con la familia y sacas a charanga. Eso es. No hay, la guitarra no tiene término medio. Pero creo que con la guitarra, vamos a ser francos, porque no hay escuelas, no hay coros, bueno, sí los hay, pero son muy pocos, no hay organistas, y la gente recurre a lo que se sabe. Entonces, con la guitarra yo creo que puedes acompañar estos cantos con la letra apropiada, sinceramente. Yo es que ahí no lo veo, o sea, dime lo que piensas, pero o sea, yo pienso que la guitarra, ¿para qué se usa? Para acompañar el canto, ¿no? Es decir, es muy raro que se puede escuchar alguna vez, pero la guitarra no se toca sola. La guitarra se toca para que el canto no vaya solo. Pero entonces la guitarra presupone el canto, es decir, lo más fundamental y primario es el hecho de cantar. Entonces lo que me sorprende es que, digamos, porque tenemos familiaridad con la guitarra, no hay escuelas. O sea, la guitarra viene a reemplazar a las escuelas, a los coros que cantan, porque es como si naciéramos con una guitarra bajo el brazo y fuera más íntimo, familiar o con natural, pero cantar fuese una cosa extraña. Pero es que la guitarra presupone el canto, es decir, el canto es lo primero. Sí. Entonces, ¿no sería lo lógico que hubiese más coros, más escuelas? Es decir, la voz humana no requiere de nada. Es la cosa más sencilla, más innata e intuitiva que tenemos, ¿no? Yo soy partidario de una idea, a párroco que me estés viendo, es que los párrocos vayan a la escuela de música más cercana y se cojan a pidan un estudiante de dirección o un estudiante de coro y digo, mira, tengo 4 señoras, enséñales algo polifónico, enséñales algo sencillo. Hay que pagar, porque a los músicos hay que pagarles, ¿vale? Yo soy partidario de cosas como esas, que se puede hacer fácilmente. O en misas solemnes, pues si contratas a una escuela o a un coro concreto que te venga a cantar. Pero yo claro, me refiero más al día a día. Sí, lo que pasa es que en España no tenemos tanto esa cultura, pero se puede construir. Una cultura no puede decir, no, en este país no, pues se trabaja y se puede fomentar.
Claro, yo también hablo desde, y esto es otro contraste interesante, el contraste de Inglaterra a España. O sea, Inglaterra lo digo porque es donde he vivido, ¿vale? Luego la gente me dice anglófilo, tal. Como un insulto, ¿no? Arma arrojadiza. Pero, bueno, pues no sé, el viajar y el ver otras culturas te abre los ojos, te abre el mundo y entonces dices, pues esto no tiene por qué ser así, ¿no? Desde luego en Inglaterra yo no me he encontrado guitarras apenas, es una cosa muy rara. Hay pianos, se meten otros instrumentos. A ver, hay guitarra, pero no es tan prevalente como en España. Pero lo que sí que hay en Inglaterra es lo que yo digo, la voz, el coro, como el referente. Porque hay una tradición y yo veo más continuidad al menos. Veo menos una... Digámoslo de otra manera, hay una tradición un poco más antigua. En España tenemos una tradición que empieza en los años 60, podríamos decir, ¿no? Vale. Y no hunde sus raíces más atrás. Pero en Inglaterra tienen todo el trasfondo del siglo XIX, ¿vale? Donde hay, pues es como los compositores que hemos dicho de los 60, 70, 80, allí son los del siglo XIX, el movimiento de Oxford, de varios compositores de lo que es el romanticismo inglés o del anglicanismo, ¿no? Cuando empieza a desarrollarse la Iglesia de Inglaterra, se restablece la jerarquía católica en Inglaterra. Y hay un patrimonio cultural, musical, de este corte romántico que ha perdurado en el imaginario colectivo y en el paisaje sonoro, ¿no? Colectivo. Y a día de hoy siempre se puede volver a eso. Y esos elementos de la tradición se convierten en constricciones o en guías que dirigen, ¿no? Al igual que las guías de una carretera, donde te dicen, bueno, tú puedes cambiar de carril si quieres, pero al menos sabemos que va por aquí, ¿no? La historia va por aquí. Claro. Y entonces, como que la música coral vocal está más presente. Sí, al final el órgano no es el instrumento principal de la liturgia, es la voz, es el canto. Sí, o sea, a mí me encantaría, o sea, ojalá en todas las iglesias de España hubiese todos los domingos, al menos, pues un organista y una escola, un coro que, como en Inglaterra, pues acompañase a... Bueno, que tuviese su papel, ¿no? Que el pueblo cantase unas cosas, que la escuela otras, los dos juntos algo común, el organista, excepto en Cuaresma, pues en el ofertorio, pues interpretar alguna pieza. Sí, eso sería lo ideal, pero yo creo que en España se puede construir esa idea, esa cultura. Yo, en el canal que te he dicho, me siguen sobre todo mexicanos, y chilenos y colombianos. Los españoles son los cuartos, porque creo que aquí somos muy celosos de tal, y no, son mis canciones, es mi coro, lo llevo dirigiendo 40 años cantando lo mismo, sí, pero es mi coro, es mi guitarra, tal. Somos quizás más individualistas. De todas formas, a ver, has mencionado antes, pues eso, un párroco y algunas señoras, no sé si es sexista decirlo así, pero quiero decir, lo digo de broma, ¿no? No, pero quiero decir, en el Concilio Vaticano II no habla necesariamente de coro, habla de incluso un cantante, o sea, una persona que tenga como más iniciativa en el canto. Y quizá no hace falta llegar a extremos, ¿no? De o toda la asamblea es capaz de cantarlo todo súper bien, como si lo hubieran enseñado en el conservatorio, o si no, tengo que tener a un grupo de especialistas que sean los que cantan. Puede haber 2 o 3 personas con iniciativa en la asamblea, ¿no? Que sean las que dirijan. De hecho, una escuela, si es que yo en Inglaterra cantábamos en escuela a veces 3 personas, y 3 era suficiente, e incluso para liderar y arrastrar al resto, ¿no? Por así decir. No parece tan complicado, ¿no? Bueno, hay razones culturales, como tú dices. Esto es lo más complicado, yo creo. El tema de dinero. Es verdad que una parroquia tiene muchos gastos, obviamente. Pero también te voy a decir que si... Esto dice un profesor que en clase, dice, claro, si un párroco paga al fontanero y al electricista, ¿por qué no va a pagar al que dirige el coro o al organista? Yo creo que sí. Lo que hace falta es eso, pues invertir un poquito, buscarte un músico, aunque no sea cristiano. Mira, si haces un trabajo de evangelización, un trabajo pastoral, y eso, a tus 4 señoras o a tus... Es que tengo un amigo que dirige que es un poco esto que le pidieron, y solamente dirige pues a las buenas mujeres que hay en la parroquia, ¿no? Pero obviamente sí se puede con los jóvenes, con tal, pero claro, ahí tienes que... Si hay un coro con tal, pues el párroco... También los párrocos quieren la comunión antes que otra cosa, que es importante que la gente no se vaya. Es verdad que, pero también es curioso porque hay un sacerdote que dice que Antonio Alcalde, en un libro sobre música litúrgica, esas cuestiones, dice que muchos curas tienen miedo a decirle al coro de jóvenes con la guitarra, no cantéis esto, y el coro de jóvenes diga, sí, pues nos vamos a otra parroquia donde el cura sí nos deje cantar lo que nos dé la gana. O sea, sí, yo creo que es una cuestión de que hay curas que lo hacen, curas que invierten parte de su dinero en contratar a un músico para que al menos una misa al mes. O sea, hay iniciativas y hay voluntad. Y me consta que ahora en el seminario de Madrid
por los seminaristas que conozco, muchos de ellos están preocupados por esto. Y a mí me gusta pensar que cuando sean sacerdotes pues van a cuidar este aspecto, ¿no? O sea, que yo creo que hay esperanza. Pero vamos, que no es difícil. Es verdad que quizás el dinero sea la única cuestión, ¿no? Pero no es difícil enseñar a la gente, no es difícil que la gente aprenda a cantar de forma sencilla lo apropiado. No es difícil, sí, es que no es complicado. La gente se piensa, no, la polifonía es muy... En fin, como un despropósito. Y no se han parado a pensarlo. A mí me gusta mucho preguntar por qué le tienes tanto miedo a este tipo de música. Y luego cuando lo cantas y le enseñas a cantar a la gente el Gaudete, Gaudete, Christus natus odie, te lo cantan y luego te dicen que les gusta, que les ha gustado. Claro, es que tú lo decías antes, ¿no? Que hay ya cosas muy sencillas que podemos cantar. Sí. Claro, yo me preguntaba, pero ¿y por qué no volver al gregoriano? Bueno, no volver, sino conectar con unas raíces mucho más profundas y más antiguas que tenemos ahí, que es un patrimonio musical enorme. No significa eliminar todo lo demás. De hecho, la gran belleza que yo encontré, al menos en Inglaterra, era la posibilidad de combinar cosas de canto gregoriano para ciertas ocasiones y otras cosas que no son gregoriano para otras ocasiones. Y eso simplemente te abre el campo y dices, es que es un tesoro del cual puedes coger. Yo soy partidario de en cada tiempo fuerte, ahora en Adviento, en Cuaresma, en Pascua, cantar, todas las misas, todos los domingos, en ofertorio, por ejemplo, pues un canto gregoriano. Por ejemplo, Cuaresma, el Attende Domine. Attende Domine et miserere. Claro, eso casi ni es gregoriano en el sentido en que no es, o sea, es casi un himno medieval o antiguo, pero que no tiene la característica propia o el ritmo más lento de gregoriano. Bueno, da igual, eso es un comentario. Claro, es que hay muchos tipos de gregoriano. De hecho, el Veni Veni Emmanuel, que tú me dijiste que lo cantáis en inglés, no es gregoriano. Claro, no es gregoriano, por eso te iba a decir. Claro, pero bueno, es latino al menos, ¿no? Pero sí, yo creo que se puede implantar, como es que no controlo mucho, que yo me voy más a los años 70 que al gregoriano, pero sí, yo creo que se puede aprender en cada tiempo fuerte un canto gregoriano, cantarlo, por ejemplo, en los ofertorios o en la poscomunión de todos los domingos de un tiempo fuerte, y con eso ya se puede hacer muchísimo. Bueno, sacerdotes del mundo y parroquianos del mundo unidos, porque yo creo que simplemente, o sea, la razón no es hay que hacer algo o no hay que hacerlo, sino simplemente que hay grandes tesoros que no se conocen a veces, ¿no? En la herencia cultural musical que tenemos. Nos hemos ido un poco de la pregunta original que te hacía, que era la de las líneas que definen lo que es música sacra o lo que no es, ¿no? Me habías dicho la letra, me habías dicho el estilo musical, y luego ya hemos tenido una tangente por la que nos hemos ido, pero no sé si tienes alguna cosa más que dirías. Hemos hablado de instrumentos también, de guitarra, no guitarra. No, eso, la letra, que el ordinario que será que tiene que ser, no hay discusión, porque es que además el santo, si tú no cantas la letra del santo, no estás uniéndote a la iglesia celestial que está cantando el santo, santo, santo por toda la eternidad, y es a lo que tú como cristiano aspiras, a ser santo lo antes posible y alabar a Dios diciendo santo, santo, santo. Entonces, si sustituyes ese himno por otra cosa, luego ya realizando un poco más el rizo, que la letra sea la que es, no repitas Hosana 3 veces, tal, pero bueno. Y en el propio, los cantos que varían cada misa, pues que sea o la propia antífona o cantos vinculados a las lecturas, ¿no? Y que yo soy muy protegido con eso, que no sea en primera persona singular, porque no estás cantando tu experiencia. Estás cantando, o sea, al final la misa no la ha hecho el hombre, es lo que está pasando en el cielo, es lo que queremos hacer. La misa es algo que Dios nos ha dado, entonces tenemos que cantar, entiendo lo que Dios quiere que cantemos. Entonces eso, letra, estilo musical que no suene a profano. Eso pasa pues por hacer una pedagogía, una explicación de, pues explicar pues el gregoriano, explicar la polifonía, y que a la gente le gusta y la gente va a aprender, y seguro que los que componen van a empezar a meter esos elementos en sus composiciones, y ya está. No tiene más que el estilo musical sea lo más parecido, y lo dice el concilio, con sabor a gregoriano, y con sabor a gregoriano. Por ejemplo, el cantamos Amor a las Amores, lo hemos dicho, pero hay un canto de José María de Ovide que era Señor, yo no soy digno de que entres en mi morada, mas di una sola palabra. Yo creo que ese canto, por ejemplo, sí responde a eso, ¿no? A que se nota que este hombre pues fue maestro de capilla, obviamente, y organista, pues sabía lo que componía, al igual pues que Manzano o Aragüés cuando hicieron las misas en 1964. Vale, te voy a mencionar varios estilos de música contemporáneos, un poco para meterte en líos, y me dices lo que piensas, ¿vale? Sí.
Hakuna. O sea, Hakuna creo que ha sido una bendición para la Iglesia, ha traído a muchos jóvenes y de hecho Hakuna creo que están componiendo ahora una misa. Tengo mucha curiosidad por escucharlo, a ver cómo va. Pero su música se tiene que seguir cantando, se tiene que seguir llenando estadios, plazas, tiene que seguir, Hakuna tiene que, sobre todo, por favor, hacer más salmos, porque es muy bonito. San Basilio decía que en el canto cotidiano del salmo, pues eso le agrada a Dios, ¿no? Yo tengo una vecina que le gusta mucho Hakuna y le escucho cantar los salmos en boca de Hakuna y me parece muy bien. Y ya está, o sea que su música es perfecta y es una gran misión fuera de la misa. Dentro de la misa hay que cantar otra cosa. Y creo que esto es sano, porque así distingues los dos momentos. Eso es lo que opino de la música de Hakuna. Es una música muy bien hecha, muy bien producida. Sí, en la misa no, y fuera tiene que seguir potenciándose y tiene que seguir haciendo el trabajo que están haciendo. Y en la misa no, por los criterios que hemos dado antes, porque es un estilo profano o no propio de lo que dentro de... Está escuchando entiéndase, no profano en el sentido de... Sí, es que brota de... Es música profana. Brota fuera de esa. Es música profana. Es música pop. Estuve escuchando una y pensé, joder, Joel López ha hecho una canción cristiana. Y no, era de Hakuna. Sí, parecía que era. Taizé, ya me has mencionado un poco. Ideal, o sea, brutal. Se puede, sobre todo la música de Taizé que compuso Berthier, años 80, años 90, no tiene ningún pero y se debe cantar, es muy sencilla, puedes implantar polifonía, música instrumental, mezclarlo con la voz, es brutal. ¿Qué opinas de la música que procede de lo que sería música contemporánea, música académica, ¿no? O sea, James Macmillan, gente que compone, que son compositores contemporáneos y se inspiran en el minimalismo, minimalismo sacro? Pues no conozco mucho esa música, te voy a ser sincero. Conozco mucho la música de Ignacio Yepes, que ayudó mucho a Berthier en Taizé, pero sí, la música de Yepes, además hace poco se subió por fin todo a YouTube, la recomiendo mucho, escucharla, cantarla es sencilla también, pero ese minimalismo, si está este noruego, Olaf, no, creo que se llama, que tiene un Ubi Caritas que es precioso y es también muy sencillo. Sí, al final si tú compones para la misa bebiendo del gregoriano, de la polifonía, del órgano, no hay problema, ¿no? Pero más allá de... No, sencillo, no para que cante la gente. Bueno, si compones para que cante una escuela, una polifonía, pues también. ¿Qué piensas de la música del camino neocatecumenal? Vale, yo... Mira, sobre el camino neocatecumenal y sobre la renovación carismática, no sé si me vas a preguntar por los carismáticos. Las metemos, eso es. No pasa nada. Yo digo lo mismo. Si estos dos movimientos que han hecho tanto bien, que han llevado la fe a tantas personas, que son tan numerosos, si su música siguiese pues bebiese más del gregoriano que de lo profano, la polifonía, si los salmos de Argüello dejasen tanto la guitarra, porque al final Kiko Argüello, bueno, Zanjo, si bebiese menos de la guitarra y más del gregoriano, porque sé que a Kiko Argüello le gustaba mucho el gregoriano, y en las memorias de Manzano hay una conversación entre él y Manzano muy interesante, la dejo en la descripción. Si ya el Espíritu Santo se derrama en la renovación carismática con tantos dones, tantas curaciones, tantas sanaciones en directo, que yo he visto a personas así, pues si se cantase según el estilo de la Iglesia, tendrían el triple de... Es que no quiero decir efecto. Su misión sería mucho más fructífera. Estoy convencido. Si el camino neocatecumenal y la renovación carismática se metiesen más en el estilo del gregoriano, la polifonía del órgano, crecerían mucho más y harían muchísimo más bien en la Iglesia de lo que hacen, que creo que es mucho. La música del camino neocatecumenal, al final, Kiko Argüello se fue a Palomeras con los gitanitos y con los kinkis, con una guitarra y una Biblia, y empezó a musicalizar los salmos al estilo pues flamenquito. El pregón pascual de los Kikos a mí me parece más una saeta, ¿no?, que otra cosa. Pero claro, yo soy a mis amigos del camino, creo que la clave de vuestro éxito es que solo cantáis salmos, y eso es maravilloso. Ahora bien, como digo, cuando cambien el estilo,
que no sé si lo harán, si cambiasen el estilo a algo más gregoriano, algo más polifónico, vamos, tendrían muchos más frutos, tanto ellos como los de la renovación carismática. ¿Y tú crees que ese estilo de música no llega a ser música sacra o crees que hay margen para variedad de estilos, diversidad de...? No, la música del camino neocatecumenal, la guitarra y la de la renovación carismática no es gregoriana, no es polifonía, no es órgano. Es música popular, es sí. Música popular. Pero no es música popular para la liturgia. El flamenco no es una música para la liturgia. Ni siquiera tampoco es religiosa. Es verdad que con el flamenco, pues a mí me encanta el flamenco, a mí me sabe decir gracias Señor por haber creado el flamenco, porque es belleza, ¿no? Y es brutal. ¿Y te puede llevar a Dios a algo profano? Por supuesto. Pero claro, dentro de la misa hay otro estilo de música que está predeterminado por eso. Y eso es lo que opino. Ok. No, está bien que decir esto, desde luego puede ser controvertido, porque tiene que haber cierto margen para esa diversidad de estilos, ¿no? Al menos dentro de lo que se llama música popular, pero si aplicamos el criterio que tú has dicho antes, que es el de que el origen no sea profano, aunque, bueno, luego se puede debatir o no, ya lo hemos hablado, tiene que haber, ¿no?, cierto margen de variedad. La otra pregunta que te quería hacer es un poco sobre el efecto que debe tener la música sacra. Es decir, a ver si me explico y lo digo bien. La música que escuchamos de manera cotidiana, ¿no?, de manera profana, si quieres, es música que nos impacta emocionalmente o que está creada para inducirnos en cierto estado emocional. Luego está la frase esta famosa de el que canta ora dos veces, ¿no?, que es la idea de la música sacra no está tan dirigida a crear o tener un efecto emocional, sino a llevarnos a la oración y a cierto recogimiento que casi va en contra de esos sentimentillos que quiere producirnos, ¿no? Bueno, ante todo, San Agustín nunca dijo esa frase. No lo has dicho tú. No lo he bueno, dicho, pero lo digo yo. Vale. Nunca dijo esa frase. Esa frase está en el punto 1157 del Catecismo y dice: el que canta ora dos veces, San Agustín, Salmo 71. Te vas al Salmo 71, que es el que se proclama el día de la Epifanía, y San Agustín no dice eso. Dice algo mucho más duro. Es que cuando tú tienes delante un salmo, si no lo cantas, no estás alabando a Dios. Así es. Claro, ¿cuáles son? O sea, has dividido por 0 igual a... Perdón, una broma. No cantas dos, no es por 2, sino mal. Claro, una broma muy mala. Pues sí, si no cantas la palabra de Dios, no estás alabando a Dios. Por eso las antífonas del introito, del ofertorio y la comunión son o salmos o cánticos. Siempre. San Agustín no fue lo determinante para su conversión, pero sí fue muy importante, ¿no? Cuenta que entró, ¿no?, ahí en Milán, en la iglesia, y escuchó a la gente, al pueblo de San Ambrosio cantando los himnos. No aclara si eran los himnos de San Ambrosio o si eran los salmos. Y que eso pues les ayudaba, ¿no?, pues a crecer. Y San Ambrosio lo dice, ¿no?, que los himnos eran importantes para ese sentimiento. El sentimiento es importante para llegar a Dios. Y San Agustín dice una cosa que es muy... Te la quiero leer. Te la quiero leer porque me gusta mucho. Lo dice en las Confesiones. A ver, un segundo. Sí, lo dice San Agustín en el libro 10, en el capítulo 33 del libro 10. Dice: fluctúo entre el peligro del deleite y la experiencia del provecho, aunque me inclino más a probar la costumbre de cantar en la iglesia a fin de que el espíritu flaco se despierte a piedad con el deleite del oído. Sin embargo, cuando me siento más movido por el canto que por lo que se canta, confieso que peco en ello y merezco castigo, y entonces quisiera más no oír cantar. Benedicto XVI, antes de ser papa, Ratzinger, viene a decir que la música pop es una música de masas, es una música báquica. No tanto... Dionisíaca, ¿te refieres? Sí. Bueno, uno prefiera la tradición griego-romana. Sí, no tanto apolínea, sino que es una música pues que de masas, ¿no? Y al final esta música de Hakuna, todo este tema de las alabanzas Hillsong y tal, pues son eso, es música pop. Dionisíaca. Sí, es música hecha por unas discográficas. No es música popular, porque lo popular es lo que nace del pueblo. Es una música hecha por unas discográficas para tocar los sentimientos de la gente, que compren
y que compren y hagan ese tipo de música. Por eso el peligro, peligro entre comillas, ¿no? Por eso la necesidad de que no solamente los jóvenes que componen, no solamente, o no tan jóvenes, escuchen música pop, sino que escuchen otra música que no está hecha, el gregoriano no está hecho para gustarse a sí mismo, el pop sí, los Beatles están hechos para gustarse a sí mismo. Es una música hecha para que tú pones y llegues hasta el final de la canción, y otra canción, otro disco. El gregoriano no, el gregoriano es bello, pero no busca ser bello. No busca gustarse a sí mismo, mejor dicho. Busca la hora de Dios, punto, final. Y San Agustín, en esto que te he leído, a mí me da tranquilidad porque claro, a veces cantando en la iglesia, pues me siento, pues como que me empiezo a sentir bien y tal, y digo, no sé si esto es, pues, quizá me estoy dejando llevar mucho, tal. O sea, lo que hice aquí debe dar mucha tranquilidad a las personas que sé que a veces les pasa esto, de que siempre te va a pasar. Aunque seas santo, te va a pasar, puede que dudes, pues la duda está bien. Ahora bien, yo te digo que prefiero dejarme llevar por una música polifónica o gregoriana o una pieza de órgano que dejarme llevar por una música pop dentro del templo, porque sé que si algo siento en esa música pop, no sé tanto si va a ser el Espíritu Santo o las endorfinas que despierta este tipo de música hecha para esto, para gustarme. Y que me da igual que lo esté escuchando en la iglesia que lo esté escuchando fuera de la iglesia. Bueno, y para acabar, te hago la última pregunta, que es el contrapunto, si puedo usar otra metáfora musical, de toda la música sacra de la que hemos estado hablando, es el silencio, es decir, la ausencia de música en misa. Y esto no se suele hablar cuando hablamos de música litúrgica. A mí me da la impresión, ¿cómo decir esto? Hay una cosa que no me gusta nada, lo voy a decir aquí, lo confieso, quien me esté escuchando y se dé por el oído, pues nada, que es esta costumbre de poner música grabada en la misa, ¿vale? En ciertos momentos de la misa, ping, música enlatada, que está lista para, ¿no? Le das al botón. Y no me gusta porque me parece invasiva, me parece, o sea, eso es que no brota de nadie porque no hay nadie cantando, es una grabación y es una electrificación de la misa, además, ¿no? Pero se hace, yo creo, por una especie de pánico o horror al silencio, porque hay una incomodidad o nos hemos desacostumbrado a que haya silencio en el propio contexto de la misa, que es donde uno más esperaría que hubiese momentos de recogimiento. Fin de la cita. Esto es un poco... que a veces veo una iglesia en la que tú llegas y tiene el sacristán puesto gregoriano, empieza la misa y no lo quita, baja el volumen, o sea, donde toda la misa está escuchando gregoriano, y la comunión sube otra vez el volumen. Y en otra, sin embargo... el sacristán lo pone en el momento de la comunión y una canción de principio a fin, de teseo, o sea, música, o sea, eso me parece bien, ¿no? A falta de un coro, aunque efectivamente no es lo ideal, no es lo real, claro. no es lo real. A mí una vez me pasó que en Pentecostés me dijo, vamos a poner el Beni Creator en la comunión. Dijo, no, y ya lo toco yo, que tengo la partitura, y me dispongo. Y el tío pone el me siento como un tiro, sí. También porque los músicos, pues a veces tenemos nuestro ego y no nos gusta eso. Pero no solamente eso, sino que hay un desprecio hacia lo casero, sí, si quieres, ¿no? Hacia lo humano. Sí. Pero el silencio, ahora todavía no he llegado a ese tema. Sí estoy recopilando, me he topado con muchos títulos del silencio, y obviamente es fundamental. Hay una cosa que me revienta mucho, dicen que en estas alabanzas que beben mucho de la renovación carismática, pero que no son de la renovación, no hay ni un minuto de silencio en toda la alabanza. Además es que lo que cantan no hay ni una sola frase que sea de la Biblia. Son todo, yo te alabo. Es una saturación de estímulos. Y te dicen, no, esto es un ensayo general para la alabanza eterna a Dios. Dice, no, el ensayo general es el santo, no nuestras propias composiciones, es lo que sabemos gracias a Isaías y a San Juan en el Apocalipsis, que es lo que le están cantando ahora mismo los ángeles y los santos. Entonces, el silencio, ahora mismo no puedo entrar mucho al tabo, pero obviamente es fundamental, ¿no? Es para reposar. En fin, no sé si en la alabanza eterna habrá mucho silencio, no lo sé, pero creo no, es muy importante para escuchar la voz de Dios y es fundamental, ¿no? Y por eso me da un poco de cosa de todas estas alabanzas y tal, que al final se crea una especie de pastoral de música, de ruido, y no hay tiempo para ese reposo, para escuchar a Dios. Pero obviamente sí, el silencio. San Isidoro de Sevilla dice que en los ruidos de la creación
está la melodía, ¿no? La melodía con la que Dios ha creado. Dice algo así en las etimologías, ¿no? Y San Basilio y San Juan Crisóstomo vienen a decir que el canto de la asamblea es como la marea o como la tormenta, ¿no? Es algo celestial, ¿no? En el espacio, en la naturaleza, y sí, tampoco hay un silencio siempre absoluto, está el sonido de la naturaleza, ¿no? Entonces, ese silencio quizás nos ayuda a escuchar la melodía que Dios ha creado desde el principio de los tiempos y que escuchamos en el viento y tal, que al final eso, Dios está ahí, ¿no? Y esa melodía pues la podemos y la tenemos que escuchar y aprender de ella, incluso inspirarnos. ¿Cuántas, sabes, el Requiem el Dies Irae de Verdi tiene un, que se llama Fogato, una modulación que hacen las voces como, sí, como sí, que sí, viene a representar el fuego, ¿no? Sí. O sea que al final muchos compositores también quieren en su obra representar los sonidos de la naturaleza. O sea que el silencio creo que es creo que no, es escuchar la música de Dios en la creación. Es lo primigenio, lo que precede a el acto de hablar y de cantar. Muy bien, Pablo Delgado, pues muchísimas gracias por venir al programa. Volvemos a repetir, quien quiera seguir las entrevistas que hemos mencionado en el canal de Historia Útil de YouTube lo puede encontrar, y luego acabas de empezar este proyecto que es El Camino del Verbo, ¿vale? Con el que te deseamos muchísima suerte. Gracias, Ulises. Y ese tipo de estas tertulias súper necesarias y súper interesantes, y cuando quieras pues volvemos a seguir despotricando de... Cuando avances en tu investigación, claro. Sí. Eso es, que seguro que ha sido muy interesante para que nos escuchen. Pues nada, muchas gracias y hasta pronto.